Hola, ¿qué tal? En este video analizaremos la función exponencial. Comenzamos. Muy bien, tenemos el planteamiento de una función exponencial, en este caso f de x igual a e a la x. El comportamiento básico de la función exponencial es que acepta todos los valores de x en el conjunto de los números reales y va conforme los valores de x van creciendo, la función crece pero a un ritmo que se le denomina exponencial, crece a un ritmo acelerado. Entonces, el dominio de esta función por definición nos dice que acepta todos los valores de x. El dominio, aquí lo vamos a anotar, es el conjunto de los números reales en el eje x de menos infinito a infinito. Ahora, todos los valores que se sustituyan en esta función nos van a dar valores positivos. Entonces el rango va a tomar los valores positivos de y. Para esto hacemos una tabulación, la presentamos aquí y vemos que para valores negativos f de x es casi 0. Si se fijan, en menos 10 es un valor muy pequeño, en menos 8 crece un poquito, en menos 6 crece más, menos 4, menos 2, en 0. Como sabemos que todo número elevado a la 0 potencia da 1, la función exponencial no es la excepción, y cuando x vale 0 la función exponencial vale 1, y luego en 2 crece a un paso pues más grande, más elevado, es 7.38, y luego en 4 la función crece mucho más rápido, en 6 crece mucho más rápido. A este comportamiento le llamamos que crece de manera exponencial. Por lo tanto, aquí podemos ver que su rango va desde 0 hasta infinito, sin tocar el 0. No existe un valor de x que sustituido en la función exponencial nos dé 0. Tiende a 0, pero nunca es igual a 0. Su gráfica la podemos ver aquí. Vemos que hacia menos infinito, ¿sí? La gráfica está en 0, pero no es 0, tiende a 0. Y como vemos, hacia el lado positivo, la función inmediatamente empieza a crecer, a crecer descontroladamente. Entonces el rango, como hemos dicho, va de 0 a infinito. Bueno, este es el comportamiento de la función exponencial en su forma más básica. Vamos a ver otros ejemplos donde vayamos cambiando la potencia de la función exponencial y vamos a ver su comportamiento. En este otro ejemplo, nosotros estamos viendo la función exponencial elevada a la 2x al cuadrado. Aquí lo que observamos es que la x, si el exponente de la función exponencial está elevado al cuadrado, todos los valores de x entonces van a ser, como resultado, van a ser positivos. Entonces la función exponencial se va a estar elevando siempre a un número positivo. Por lo tanto, la función exponencial va a ser positiva, va a tender a infinito, va a estar creciendo. A diferencia del ejemplo anterior, no va a disminuir. ¿Sí? Esto lo podemos ver nosotros por el exponente x al cuadrado. Entonces, vamos a plantear nosotros la tabulación para ver aquí el ejemplo. Y si nosotros sustituimos x igual a menos 10 al cuadrado se convierte en positivo y la función exponencial nos va a dar un número muy grande. Cuando es menos 8 es igual. Cuando tenemos números pequeños, básicamente es en menos 2, en 0, pero el comportamiento va a ser de esta manera. Nosotros podemos determinar que el dominio de esta función
déjeme apuntarlo aquí. El dominio va a ser desde menos infinito hasta infinito. Comprende todo el conjunto de los números reales, ¿sí? Porque este polinomio no tiene ninguna limitante. Esta función algebraica x al cuadrado va a aceptar todos los valores. La única diferencia es que los va a estar convirtiendo en números positivos. Para ver la gráfica, antes de ver su rango, ¿sí? Aquí tenemos nosotros la gráfica. Y como vemos, para valores negativos se generan valores de y muy grandes, para valores negativos de x muy pequeños, y para valores de x, conforme crecen, también los valores de y van creciendo. Se está generando una parábola con vértice en y igual a 1. ¿Sí? Como vemos, el punto más bajo de la y es en y igual a 1, por lo que el rango de nuestra función ¿sí? Va a tomar los valores desde 1 hasta infinito, tomando en cuenta al 1. Ok, entonces de esta manera estamos determinando el dominio de rango de esta función. Aunado a esto, nosotros podemos tener otra característica, que es la simetría. La simetría, en este caso, la simetría de esta función es par, tiene simetría con el eje y, y nosotros lo vamos a plantear de la siguiente manera. Muy bien, entonces para comprobar el criterio de simetría, nosotros vamos a tomar dos valores de x. Vamos a buscar nosotros que la función de menos x sea igual a la función de x evaluada en x. Si nosotros logramos comprobar esa igualdad, pues entonces vamos a determinar que esta función tiene simetría par. Para esto vamos a evaluar la función en menos 1 de este lado, y de este lado la vamos a evaluar en 1. Ok, entonces tenemos x es igual a 1 y menos x es igual a menos 1. Entonces al sustituir, tenemos nosotros que esto va a ser igual f, aquí lo ponemos, f de menos 1 es igual a e a la 2 por menos 1 al cuadrado, y de este lado tenemos nosotros que f de 1 es igual a e a la 2 por 1 al cuadrado. Como vemos aquí, menos 1 al cuadrado es positivo, entonces 2 por 1 es 2. Aquí nosotros vamos a tener que f de evaluado en menos 1 es igual a e al cuadrado, y de este lado vamos a tener nosotros f de 1 igual a e al cuadrado también, porque 1 al cuadrado es 1 por 2, 2. Entonces tenemos nosotros que las funciones son iguales, e al cuadrado, e al cuadrado. Por lo tanto estamos nosotros confirmando esta premisa original, que la función evaluada en menos x es igual a la función evaluada en x, y aquí nosotros lo estamos corroborando. Por lo tanto, esta función tiene simetría par, y también pues sabemos que es continua. Muy bien, vamos a pasar con otro ejemplo. Continuando con este otro ejemplo, tenemos la función exponencial elevada a la función logaritmo natural de x. Aquí en este caso, para determinar el dominio, nosotros necesitamos
saber y acordarnos del dominio de la función logaritmo natural, y sabemos que la función logaritmo natural solo acepta valores positivos sin tomar en cuenta el 0, a partir del 0 hasta infinito. Entonces este dominio lo va a tomar la función exponencial, dado que la función logaritmo es la primera función que evalúa los valores de x. Aquí nosotros estaríamos determinando el dominio de 0 a infinito, sin tomar en cuenta el 0, que el logaritmo de 0 no está definido. Ese dominio lo va a tomar la función exponencial, dado que es el dominio de la función logarítmica. Ahora, ya habíamos dicho en la función logaritmo que la función exponencial es la inversa. Entonces, en este caso se va a estar anulando la función exponencial con la función logaritmo, y básicamente lo que vamos a estar evaluando es la variable x, nada más, pero en el dominio de 0 a infinito. Para ver esto, ponemos nuestra tabulación, y aquí estamos viendo que para valores negativos, menos 6, menos 4, menos 2 y 0, hay un error, no se puede, no está definido el dominio, no existe rango. A partir del 0, en este caso, bueno, es 2, 4, 6, 8, 10, ya tenemos valores nosotros en y de la función. La gráfica de esta función, pues si se fijan, es una línea recta. Es una línea recta que es la función de x, es la función de la variable x, pero solamente en los valores positivos del dominio, a diferencia del ejemplo que vimos pasado de la función logaritmo la función exponencial dentro de la función logaritmo, era todo el dominio es de menos infinito a infinito. En este caso no. Aquí lo que nosotros podemos determinar es que el rango también va a ser de 0 a infinito. Como el 0 no es parte del dominio, tampoco es parte del rango. Tenemos nosotros esta característica. Como vemos, la función es continua, ¿sí? Pero no tiene ninguna simetría. Muy bien, vamos a pasar con otro ejemplo de la función exponencial. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo. Si se fijan, tenemos una raíz cuadrada y dentro de radicando está la función exponencial, la raíz de 3e a la x más 5. Para la raíz nosotros sabemos que tenemos que saber qué valores de x hacen que el radicando sea positivo. Para esto tendríamos que comparar lo que está dentro de la raíz que sea mayor o igual a 0 y tomar ese como dominio. Pero aquí estamos viendo la función exponencial y nosotros sabemos que la función exponencial acepta el dominio desde menos infinito hasta infinito, y el resultado de la función exponencial es un número positivo. Al ser un número positivo, multiplicado por 3 y sumado 5 siempre va a ser positivo. De esta manera nosotros determinamos que el dominio de la función va a ser desde menos infinito hasta infinito. Todo el conjunto de los números reales en el eje x, ¿sí? Por la función exponencial. Lo repetimos, e a la x siempre va a tener su dominio de menos infinito a infinito, ¿sí? Pero también la característica es que la función evaluada, o sea, todos los valores que se evalúen en a la x van a ser positivos. Y como todos los valores que se evalúen en la función exponencial son positivos, entonces cumple con que para cualquier valor la parte que está dentro de la raíz sea
positiva y la raíz cuadrada se pueda llevar a cabo. En el caso del rango, nosotros estamos viendo que para valores muy pequeños de x, cuando x tiende a menos infinito, la función exponencial va a tender casi a cero, va a ser cero. ¿Sí? Tiende a cero, no es cero, perdón. Entonces, nosotros lo podemos dejar como 0. 0 por 3, 0. Y entonces siempre va a ser la raíz de 5 y va a ser una constante. Por lo tanto, el rango de esta función pues va a ser desde la raíz de 5 hasta infinito. En este caso, como es aproximado, va a superar poquito, lo podemos dejar abierto. Vemos la tabulación. Aquí, como vemos en la tabulación, para valores pequeños de, por ejemplo, menos 6, tenemos que la y más pequeña es 2.24. Luego para menos 4, 2.25, para menos 2, 2.33. Sí, pero para valores más pequeños de menos 6 se va a quedar, el valor de y se va a quedar en 2.236, que es la raíz de 5. Y para valores más grandes, pues ya la función va a crecer exponencialmente, como lo podemos ver aquí en la gráfica de esta función. Aquí, como vemos, a partir de raíz de 5 empiezan los valores de y se van hasta infinito. Y el dominio pues son desde menos infinito hasta infinito. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, tenemos este otro ejemplo, la función exponencial elevada a las 5 sobre x. Para determinar el dominio de esta función, nosotros vemos primeramente el exponente de la función exponencial y vemos que es una fracción 5 sobre x. Para esto tenemos nosotros que determinar el dominio de la fracción. Y aquí, como vemos, nosotros en x igual a 0 vamos a tener una indeterminación. Por lo tanto, esto nos va a generar una asíntota. El dominio entonces de esta función, ¿sí?, va a ser, en esta fracción sabemos que solamente el valor de x igual a 0 no es parte del dominio, todo lo demás sí lo es, y la función exponencial acepta también desde menos infinito hasta infinito. Por lo tanto, vamos a tener nosotros desde menos infinito a 0 en unión de 0 a infinito. Este sería entonces el dominio de la función. El rango de la función, como vemos aquí, los valores de y que se van a estar generando van a ser positivos. ¿Sí? Entonces, lo más seguro antes de graficar y antes de ver es que tengamos de 0 a infinito rango, ¿va? Pero antes vamos a ver la tabulación. Aquí estamos viendo nosotros la tabulación para valores pequeños de x, menos 6, menos 4, tenemos valores pequeños de f de x. En 0 tenemos un error, puesto que es la indeterminación. Y a partir de 2 empiezan en los valores de y, desde que vienen desde más infinito y empiezan a disminuir. Para entender un poco más, hacemos el bosquejo de la gráfica, ¿sí? Y estamos viendo aquí que desde los valores negativos de x, la función viene disminuyendo y llega a 0 en x igual a 0. A partir de x igual a 0 vienen los valores de y desde más infinito y vienen disminuyendo hasta llegar a 0. Aquí vamos a ver nosotros, tenemos una asíntota, aparte de la asíntota vertical que ya determinamos con el denominador de la fracción,
tenemos una asíntota horizontal, que en este caso solamente vamos a dar una aproximación. Como ya dijimos varias veces, esto lo vamos a ver con límites. Vamos nosotros a obtener las asíntotas horizontales. En este caso, nosotros podemos insertar un punto en un valor muy lejano y encontrar que el valor de y es 1.14, ¿sí? el más pequeño. Nosotros podemos mover a la izquierda y en un punto muy lejano insertar otro punto y ver el valor, que en este caso sería 0.91. entonces lo más seguro es que la asíntota esté en 1. Vamos a hacer una aproximación. Vamos a hacer nosotros una aproximación de la asíntota horizontal. Entonces el rango de esta función lo plantearíamos de la siguiente manera. Viene de 0, sin tocar el 0 porque apenas lo va a alcanzar, a 1, en unión 1, infinito. Aproximadamente, recalcamos, este 1 nosotros ya lo obtendríamos con el proceso de límite, pero lo vamos a ver en el siguiente tema. Entonces este sería el comportamiento de esta función. Claramente vemos que no es continua, ya que tenemos una indeterminación, una asíntota. Eso hace que se corte la gráfica y no tengamos una continuidad, y esa continuidad le llamamos no evitable. No la podemos evitar, ahí está. En límites vamos a ver algunas asíntotas que son evitables. Tenemos una asíntota horizontal, eso nos viene a corroborar que también la función no es continua, no tiene simetría. En la misma gráfica lo estamos viendo, no tiene definitivamente simetría. Podemos nosotros evaluar un valor para la simetría par. Si evaluamos nosotros f de menos 2, tenemos aquí un valor. Aquí en la tabulación lo vemos, f de menos 2 es 0.8 y f de 2 es 12.18, por lo tanto no son iguales. F de menos x no es igual a f de x, y tampoco es simetría impar, puesto que f de x, f de menos x no es igual tampoco a menos f de x. ¿Sí? Los valores son diferentes, entonces no tiene ninguna simetría. Muy bien, entonces con esto terminamos de ver así de manera general el comportamiento de la función exponencial. Nos vemos en la siguiente. Gracias.